No les bastó acabar con su hermano, sino que ahora también van por su hermana. Si tuviera que pensar en una persona con mala suerte en este momento, sería Marquitos Toy, el hombre que ya perdió a su hermano y ni siquiera lo dejan que lo llore, se deprima tranquilo, sino que ya también le quieren quitar a la hermana. Pero ¿cómo es esto posible? ¿Será que Marquitos Toy tendrá que hacer otro funeral? Quédate hasta el final del video y descúbrelo. En los días que siguieron al asesinato de Gael Castro, la vida de Marquitos Toy se transformó en una serie de silencios profundos, de miradas perdidas, de noches largas en las que el insomnio no era una opción sino una condena. Se encerró, dejó de publicar, y aunque miles de seguidores le enviaban mensajes de apoyo, él estaba hundido en una niebla espesa, donde el dolor y la paranoia se mezclaban como pólvora y fuego. Sabía que había sido un mensaje. Nadie se presenta en un restaurante a plena luz del día en territorio controlado y descarga más de una docena de balazos contra alguien que solo hacía contenido para redes, sin intención alguna. Eso no era casualidad, eso era una firma. Y aunque no lo dijo públicamente, sabía en el fondo que todo apuntaba a una sola cosa. Los Mayos le habían cobrado factura por su cercanía con los Chapitos. Su relación, por mínima que fuera, con el Nini y su círculo, no había pasado desapercibida. En Ensenada los ojos están en todos lados, y los oídos también. Pero lo que Marquitos no imaginaba es que su tragedia no había tocado fondo, que la sangre de su hermano solo sería el inicio de una cadena de eventos que lo harían sentir como si estuviera atrapado en un mal sueño, uno que no tiene final, y en el que siempre estás perdiendo algo más. El nombre que empezó a sonar en las calles era uno que hasta ese momento solo se mencionaba en voz baja, con respeto o con miedo: Iván Archibaldo. No era un sicario cualquiera, tampoco un jefe convencional. Iván tenía una reputación bien ganada por hacer que las personas desaparecieran como si nunca hubieran existido. No dejaba rastros, no usaba teléfonos, no hablaba con extraños. Le decían archivado, porque una vez que alguien caía en su radar, su destino quedaba sellado, como un expediente cerrado, como un archivo muerto. Iván llevaba tiempo operando desde Sonora, pero los rumores decían que se había movido discretamente hacia Baja California tras el desbalance de poder entre los Mayos y los Chapitos. La guerra interna del cártel de Sinaloa lo beneficiaba. Mientras todos se mataban por la corona, él actuaba en las sombras, recolectando información, aliados, favores y sobre todo enemigos vulnerables. Y ahí fue donde vio a Marquitos. La muerte de Gael había sido un golpe quirúrgico, sí, pero también una prueba, una forma de medir la respuesta de Marquitos, de ver si saldría corriendo, si se atrincheraría o si contraatacaría. Lo que Iván vio fue a un hombre roto, rodeado por hombres del Mencho, sí, pero profundamente distraído, sumido en la tristeza. Y eso lo cambió todo, porque Iván, aunque audaz, no era tonto. Sabía que tocar directamente a Marquitos era encender una guerra con el CJNG, y eso era demasiado, incluso para alguien como él. Pero había otra opción, una que dolía igual o incluso más: su hermana. Ella no era famosa, no aparecía en las historias ni en los corridos, llevaba una vida relativamente tranquila, lejos de las cámaras, sin lujos desbordados ni escándalos, y por eso mismo era vulnerable. No estaba protegida por convoyes, ni tenía escoltas, ni portaba armas. Iván se enteró de su rutina con una facilidad que lo asustó a sí mismo. Vivía en Mexicali. Salía a correr el parque 3 veces por semana. Visitaba a su madre los domingos. Compraba pan en la misma tienda. Conducía el mismo carro. Era, en resumen, una civil más. Una que podía desaparecer sin hacer tanto ruido, hasta que todos se dieran cuenta de quién era. La operación se planeó con precisión. Nada de improvisaciones, nada de errores. Iván eligió a 5 de sus hombres más silenciosos. No quería que nadie muriera, no en esta fase. Lo que buscaba era capturar, enviar un mensaje y luego negociar. Pero lo más importante era que se hiciera rápido, limpio, sin alertar a los del Mencho, que en esos días ya estaban rondando la casa de Marquitos como perros guardianes. Si se enteraban de algo, todo seguiría al carajo. Y él sabía que en este mundo un segundo puede ser la diferencia entre una jugada maestra y un funeral. El día elegido fue un miércoles. Ella salió como siempre, temprano, con su ropa deportiva y su botella de agua. Subió al carro sin mirar a su alrededor. Confiada, avanzó por la misma ruta, cruzó el mismo semáforo, se estacionó en el mismo lugar.
Ahí en una de las esquinas del parque, el Corolla gris con placas falsas la esperaba. No era guinda como el de Gael. Era otro modelo, otro color, otra escena. Pero la esencia era la misma. Sorpresa, velocidad, control. Cuando ella bajó del vehículo para empezar a correr, uno de los hombres se le acercó con una actitud casual. Le habló como si la conociera. Ella, confundida, dudó un segundo, y ese segundo bastó. Otro hombre apareció por detrás, la sujetó con fuerza y la empujó dentro del carro en menos de 5 segundos. Nadie gritó, nadie corrió, nadie sospechó. Solo un auto que arrancó tranquilo, como si alguien hubiera terminado su paseo matutino. El primer aviso llegó 1 hora después. Un mensaje de voz, sin rostro, sin firma. Solo una voz distorsionada que decía: tienes exactamente 48 horas para responder. ¿Sabes con quién estás hablando? Si quieres volver a verla, guarda silencio y no llames a nadie. Marquitos estaba en shock. No lo podía creer. Primero su hermano, ahora su hermana. Era como si el universo se estuviera ensañando con su familia. Pero esto era más que eso. Esto era personal. Al escuchar el mensaje, lo primero que hizo fue levantar la mirada y buscar a sus escoltas. Los hombres del Mencho estaban ahí, firmes, pero incluso ellos se mostraron tensos. Sabían que un movimiento en falso podía costar vidas, no solo la de ellas, sino la de todos los involucrados. Se activaron protocolos, llamadas cifradas, localización de dispositivos, intervención de drones. El CJNG no era una pandilla de barrio, era un ejército. Pero Iván Archivado jugaba en otra liga, una sin rastros, una sin dirección. Durante las siguientes horas, Marquitos apenas comió, apenas habló. Solo preguntaba una y otra vez: ¿está viva? ¿Está bien? Nadie podía responderle. La incertidumbre era un tormento, el silencio un castigo. La paranoia se había instalado como huésped en su cabeza. Sabía que Iván no iba a quedarse tranquilo. Aquel hombre no era un narco común. No gritaba, no amenazaba en redes, no mandaba sicarios con fusiles dorados. Era frío, preciso, como un bisturí que corta sin hacer ruido. Y ahora, después de haberlo humillado, después de haberle arrebatado su trofeo, después de haber desafiado su nombre en el norte, sabía que la venganza no era una posibilidad, era una certeza. Los días pasaron como si el reloj se burlara. 1, 2, 3... nada. Solo miradas desconfiadas entre sus escoltas, revisiones a los vehículos, vuelos de drones por los techos, hasta que llegó el 4.º día, y con él el sobre. Era un sobre amarillo, grande, sellado con cinta de oficina, sin remitente, sin marca. Nadie vio quién lo dejó. Solo apareció como esas cosas que surgen en el momento exacto en el que se empieza a bajar la guardia. Estaba colocado con precisión milimétrica en la entrada de la propiedad, justo debajo de la cámara que cubría la reja principal. Pero no había grabación, ni una sola imagen del momento en que fue puesto ahí. Revisaron una y otra vez. Nada. Como si alguien hubiera borrado el instante mismo de la existencia. Marquitos no lo abrió de inmediato. Se quedó mirándolo, con el corazón acelerado, los labios resecos, las manos heladas. Sus escoltas lo rodeaban, tensos. Uno de ellos quiso revisarlo primero, pero Marquitos negó con la cabeza. «Es para mí», dijo, y lo tomó con cuidado, como si adentro hubiera una bomba o algo peor. Y lo era, porque el contenido de ese sobre iba a partirle el alma de una forma que ni siquiera los disparos en el pecho de su hermano lo habían hecho. Dentro había una carta, escrita a mano, con una caligrafía que parecía sacada de un cuaderno escolar, sin lujos, sin florituras, pero con una precisión quirúrgica en cada palabra. También había una USB, y al fondo del sobre una sola bala, una .9 milímetros, reluciente, limpia. No era amenaza, era mensaje, y eso lo hizo temblar. La carta decía: «Tú ganaste la primera, pero esto no ha terminado. No te confundas. Lo que tienes contigo es solo el cuerpo, no el alma. Yo aún la tengo. Ella no está completa. Hay cosas que solo yo puedo devolver. Y tú, Marquitos, me las debes. Si quieres volverla a verla reír, hablar, dormir tranquila, si quieres que algún día ella olvide lo que vivió, entonces vas a tener que pagar. La cifra es simple: $1.5 millones en efectivo. No es por el dinero, es por ti, por tu nombre, por tu linaje, por el mensaje. Quiero que entiendas que aquí no se juega sin pagar.
y que en este tablero tú no eres rey, eres peón. El peón con más vistas, sí, pero peón al fin. Tienes 72 horas. Después de eso no la mataré. No soy un bruto, pero tampoco volverás a verla con vida. En la USB hay una muestra, para que sepas que no miento. Marquitos tragó saliva. Su pulso temblaba. Miró la bala, luego la carta, luego la USB. Se levantó sin decir nada y caminó hacia la sala de vigilancia, donde tenía un equipo aislado, sin conexión a internet. Conectó la memoria. No necesitó mucho. El archivo estaba ahí. Un solo video, sin nombre, sin fecha. Lo reprodujo, y el golpe fue seco, brutal, como una piedra en el pecho. Era su hermana, sentada en una silla, otra vez. Pero esta vez no estaba atada, solo estaba vacía. La mirada perdida, ojeras profundas, labios partidos. En el fondo una voz, la de Iván, hablaba suavemente. Ella está viva, pero no está completa, lo sabes, ¿verdad? Nadie pasa por esto sin dejar algo en el camino, pero tú puedes recuperarla, o al menos intentarlo. Solo tienes que pagar. El video se detuvo. Negro. Silencio. Marquitos se quedó viendo la pantalla por minutos. Nadie se atrevía a decir nada. Uno de los escoltas, el más joven, tenía los ojos vidriosos. Otro apretaba los puños con rabia. Pero Marquitos solo respiraba. Lento, como si cada bocanada fuera un esfuerzo sobrehumano. ¿Qué vamos a hacer, jefe?, preguntó uno. Marquitos no respondió. Salió de la sala, subió a su cuarto y se encerró. Nadie lo vio en horas. Mientras tanto, las redes seguían sin saber nada. Nadie fuera del círculo íntimo sabía del rescate. Nadie sabía del sobre. Nadie imaginaba que mientras ellos subían memes y videos antiguos, el influencer más popular del norte de México estaba debatiéndose entre la venganza, el miedo y la desesperación. Pasaron las primeras 24 horas y no hubo respuesta. Marquitos no llamó, no movió dinero, no buscó intermediarios, se mantuvo en silencio. Reunía el dinero, claro, ya lo tenía, con patrocinios, con inversiones, con lo que fuera. Pero no se trataba de eso, era algo más profundo. ¿Pagar significaba rendirse? ¿Significaba aceptar que Iván podía hacer lo que quisiera con su familia? Pasaron las 24 horas. El reloj no perdonó. Tic-tac, tic-tac. Cada segundo que caía era como una gota de plomo derramándose sobre los hombros de Marquitos Toys. A esas alturas ni siquiera sabía cuántas veces había leído la carta de Iván archivado. La tenía doblada en el bolsillo, arrugada, manchada de sudor y rabia. Ya no era solo un papel. Era una sentencia, un recordatorio constante de que no tenía el control de nada, y lo que era peor, que nunca lo tuvo. El dinero ya estaba listo. Las 2 maletas con los 1.5 millones de dólares lo esperaban en la caja fuerte de una casa de seguridad en Rosarito. El problema no era el dinero. Lo que lo carcomía, lo que lo tenía sin dormir, sin comer, sin poder hablar con nadie era lo otro. Las condiciones. Esas líneas sin vuelta atrás que Archivado le había impuesto. Como quien traza el límite entre la vida y la muerte con una navaja afilada. Entre ellas una resaltaba con tinta negra y caligrafía temblorosa, pero implacable. Te vas, te largas del país hoy, no mañana, y no vuelves. Ese era el precio final. No era un secuestro cualquiera, no era un rescate con lágrimas y abrazos, era un exilio, una desaparición voluntaria, como si tuviera que enterrar su nombre, su rostro, su carrera y todo lo que había construido. Tenía que despojarse de todo lo que fue para, con suerte, mantener a salvo lo que le quedaba, su hermana, su madre, los pocos amigos que no se habían ido. La presión era insoportable. Durante esas últimas horas se encerró en una habitación sin ventanas, apagó el celular, desconectó todo. Caminaba de un lado a otro como león enjaulado, murmurando frases sin sentido, leyendo la carta una y otra vez. Le dolía el cuerpo, tenía los ojos rojos, la barba desaliñada. No era el Marquitos que todos conocían. Ese ya había muerto con su hermano. Lo que quedaba era un hombre roto, acorralado, al borde de perder lo último que amaba. La madrugada avanzaba, lenta y cruel, y entonces algo se quebró. Tal vez fue la voz de su hermana en la grabación, tal vez fue el peso del miedo, tal vez fue simplemente la certeza de que no había más camino.
pero Marquitos, en medio del silencio, finalmente aceptó. Decidió ceder. Decidió que su orgullo no valía más que la vida de su hermana. Tomó el teléfono, marcó un número que le habían dejado con tinta invisible, con un código cifrado. Al tercer tono, una voz apagada respondió. ¿Decidiste? Marquitos tragó saliva. No dijo su nombre, no gritó, no lloró. Solo dijo 2 palabras que sellaron su destino. Acepto todo. El silencio del otro lado fue de segundos que parecieron siglos. Luego la voz respondió. Bien, empieza a empacar. Colgó. No hubo instrucciones adicionales, no hubo amenazas, solo eso, un adiós disfrazado de orden. Esa misma mañana activó el plan de huida. Usó sus contactos más discretos. Nada de aviones privados ni traslados lujosos. Eso sería un blanco fácil. Movió sus maletas por separado. Sus papeles fueron gestionados por un exfuncionario corrupto que le debía favores a su padre. Y lo más doloroso, se despidió de su madre sin despedirse. Solo dejó una carta en la cocina, junto al café que ella tomaba todas las mañanas. Una carta con letras temblorosas que decía: Mamá, lo siento. No puedo decirte a dónde voy ni cuándo volveré, pero si estás leyendo esto es porque ella está contigo. Cuídala. Cuídense. Yo los llevo conmigo donde sea que vaya. En una casa segura, horas después vio a su hermana por última vez. Estaba en estado de shock, pero viva. Le acarició la cabeza, le dijo que todo iba a estar bien, que estaría lejos, pero que nunca la dejaría sola. Ella apenas lo miró como si su alma estuviera desconectada del cuerpo, como si una parte de ella se hubiera quedado en ese cuarto oscuro con archivado. Fue una despedida sin palabras, porque las palabras ya no servían para nada. Horas después, ya con documentación falsa y bajo un nombre completamente distinto, cruzó la frontera por tierra, en un vehículo adaptado para transportar personas sin ser detectadas. No fue con lujos, no fue con cámaras ni seguidores, fue con miedo, sudor y un nudo en el pecho. Llegó a Guatemala primero. Desde ahí tomó un vuelo hacia Panamá, y de ahí a Estambul. Un camino largo, lleno de escalas de vigilancia y de precauciones extremas. No dejaba nada al azar. Ya no podía confiar en nadie, no después de todo lo que había vivido, no después de perder a su hermano, de ver a su hermana rota, de entregarse a la voluntad de un fantasma llamado archivado. En Turquía se instaló en un departamento discreto, sin vista, sin ventanas grandes, solo una cama, una mesa y un televisor que rara vez prendía. Se hizo pasar por diseñador gráfico. Empezó a trabajar en remoto para una empresa en Canadá. Cambió su acento, aprendió algunas frases en turco. Nunca salía de noche, solo caminaba en barrios donde nadie preguntaba nada. Sus redes sociales quedaron inactivas. Su canal de YouTube fue eliminado. Las historias, los videos con carros de lujo, los corridos tumbados, los conciertos. Todo eso pasó a ser un eco lejano, una vida que ya no le pertenecía. En México algunos decían que había muerto, otros aseguraban que estaba escondido en Estados Unidos. Nadie imaginaba que vivía en un rincón del mundo donde su nombre no significaba nada. Las semanas se convirtieron en meses. En una ocasión, en una cafetería de barrio, escuchó a un grupo de turistas hablar de un influencer mexicano que desapareció tras la muerte de su hermano. Uno de ellos dijo: "Dicen que lo desapareció el narco, que habló de más". Marquitos bajó la cabeza y siguió bebiendo su café. Ya ni siquiera reaccionaba. Era como si hablaran de otra persona. Como si Marquitos Toys hubiera sido solo un personaje, una máscara que alguien más había usado. Y así llegamos al final de este video. Si te gustó, te invito a que nos des tu me gusta para seguir haciendo más videos como este. Además de que no olvides suscribirte y activar la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Te deseo un gran día. Hasta la próxima.